Jóvenes, buenas tardes. Hoy vamos a hacer la clase número 2, correspondiente a la unidad didáctica de mantenimiento eléctrico. El tema de hoy día corresponde a la definición de un circuito eléctrico, sus componentes principales. Como propósito de esta sesión de clase es que ustedes sean capaces de identificar los componentes y las conexiones que se presentan en los circuitos eléctricos, así como el material eléctrico de uso más común en estas instalaciones eléctricas. Podríamos definir qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico generalmente se denomina así al camino que recorre una corriente eléctrica, y este recorrido se inicia en una de las terminales, por ejemplo, de una fuente de energía o un generador de energía, en este caso una pila, ¿no? Y pasa a través de un conductor eléctrico que es cable, generalmente de cobre. Llega a una resistencia, en este caso puede ser un foco, ¿no? Que consume parte de la energía eléctrica continua. Continúa después por el conducto y llega a un interruptor y regresa otra vez al terminal de la pila, ¿no? Los elementos básicos de un circuito eléctrico podemos considerar al conductor de la corriente eléctrica, B, a una fuente generadora de corriente eléctrica, C, a un interruptor y D, a un receptor. Como hemos definido que el circuito eléctrico es el recorrido de la corriente eléctrica o de la electricidad a través de un conductor, desde la fuente de energía hasta un lugar de consumo, que puede ser una bombilla eléctrica, puede ser un artefacto eléctrico, ¿no? Puede ser un motor eléctrico, y los diferentes usos que se le da a la energía eléctrica dentro de una vivienda o de una empresa o de una industria, ¿no? En este siguiente gráfico podemos observar los generadores, el generador de la energía eléctrica. Como hemos dicho, puede ser una pila, puede ser una batería, puede ser un generador magnético rotatorio o puede ser células solares, ¿no? Cuando hablamos de batería, por ejemplo, es un vehículo automotor, ¿no? Todo el circuito eléctrico funciona en base a la batería, ¿no? En un radio a pilas, es una pila, en un celular, ¿no? Y un generador magnético que puede ser un alternador o un dínamo, ¿no? Que más adelante lo vamos a especificar. Luego tenemos los conductores, luego tenemos el control. Este control está dado generalmente por un interruptor, un conmutador, un pulsador o un relé, ¿no? Y luego el receptor, que va a recibir la energía eléctrica, que puede ser una lámpara, una resistencia, un motor o un timbre o zumbador. ¿Qué son conductores y aislantes? Puede que ustedes ya hayan escuchado alguna vez estas palabras de conductor y aislante, ¿no? Generalmente se llama conductor al material capaz de conducir la corriente eléctrica, ¿no? Que se necesitan, por ejemplo, los cables y las conexiones en los componentes. Los aislantes son los materiales que apenas conducen electricidad o no lo hacen en absoluto. Se usan, por ejemplo, en lugares donde no debe fluir corriente eléctrica. Por esa razón, los cables están hechos por dentro de alambre, que es un conductor, que es el conductor, un alambre de cobre, y estos están envueltos por fuera por un plástico, ¿no? Un material aislante. Esto permite que dos cables puedan estar dispuestos uno encima de otro sin que fluya corriente de uno hacia el otro de forma incontrolada. ¿Qué son conductores y aislantes? Los aislantes son importantes para proteger a las personas de electrocutarse. Si tocáramos directamente un cable sin aislamiento por el que fluye corriente eléctrica, este podría fluir a través del cuerpo y llegar incluso a matarnos si la fuente de energía fuera lo suficientemente intensa. Como en el presente gráfico ustedes observan unos ejemplos de circuitos eléctricos, ¿no? Tenemos la batería en la letra A, ¿no? En el ejemplo A, tenemos una pila o una batería eléctrica, tenemos los cables conductores, tenemos el interruptor y tenemos la bombilla, que es la receptora de la energía eléctrica, ¿no?
su gráfico en la parte B, ¿no? Este circuito real pictórico se especifica por este esquema eléctrico, ¿no? Donde vemos la pila, el conductor, el aparato receptor eléctrico y el interruptor, ¿no? Entonces, asimismo tenemos en el ejemplo C, en el ejemplo D y en el ejemplo E, ¿no? Que son esquemas eléctricos que grafican un circuito eléctrico, ¿no? ¿Qué son máquinas eléctricas o fuentes de generadoras de energía eléctrica, ¿no? Dentro de los principales tenemos a los dínamos y a los alternadores, ¿no? Corriente continua y corriente alterna es la diferencia. La electricidad que utilizamos para circular en un solo sentido siempre, como sucede o lo que producen las pilas o las baterías, entonces a esto se le llama corriente continua. También pueden circular cambiando constantemente de sentido, como la de los enchufes de las casas, entonces hablamos de corriente alterna, ¿no? Creo que estamos especificando qué es corriente continua y qué es corriente alterna, ¿no? No sé si queda claro este concepto. Vamos a explicar qué es un alternador. Un alternador es una máquina que produce corriente eléctrica alterna y que está formado por una bobina que gira en el interior de un campo magnético de un imán. Cada media vuelta que da la bobina, la corriente eléctrica que se crea cambia de sentido. En los extremos de la bobina hay conectados unos anillos llamados delgas, los cuales se encuentran en contacto con las escobillas. Como ven ustedes en el diagrama, tenemos el rotor, la bobina y tenemos la parte fija de la carcasa del motor, que es el estator, ¿no? Estos están conectados por medio de unas delgas donde se genera la energía eléctrica, ¿no? Este campo magnético que se genera al entrar en contacto el rotor con el estator permite un movimiento giratorio, ¿no? Y esto produce la energía eléctrica, se convierte en energía mecánica. En un alternador, la corriente alterna, generalmente hemos visto que es aquella que tiene una forma, gráficamente tiene una forma senoidal, ¿no? Va hacia arriba, hacia abajo en forma senoidal, es una curva, ¿no? Y en la corriente alterna vemos que la corriente se mantiene constante, es una recta, ¿no? Es una recta. ¿Qué es un dínamo? Un dínamo también es un generador de energía eléctrica, ¿no? Es una máquina que produce corriente eléctrica continua, al igual que el alternador, y está formado por una bobina que gira en el interior de un campo magnético de un imán, ¿no? Y la corriente que se produce al girar la bobina se recoge en un colector, el cual se encuentran las delgas, que ocupan las dos mitades que están separadas entre sí, ¿no? Y de este modo se evita que la corriente eléctrica creada cambie de sentido, y también que se enreden los cables. De las delgas, la corriente pasa a las escobillas, las cuales tocan a uno de las delgas y de ahí al resto del circuito eléctrico, ¿no? Entonces, esta es la diferencia que podríamos decir que hay entre un dínamo y un alternador. Alternador es el que genera corriente alterna, es el que genera corriente alterna, ¿no? Que es lo que generalmente se usa. Por ejemplo, ustedes van en una vivienda, pueden enchufar, ¿no? Un artefacto y no saben cuál es la polaridad positiva y cuál es la polaridad negativa. Y pueden cambiar de sentido el enchufe. Entonces, ¿por qué? Porque esto permite que la corriente de energía que está circulando generalmente en las viviendas es una corriente alterna, ¿no? En el caso de los dínamos, lo que se genera es una corriente continua. Los dínamos generalmente son usados en las baterías. Las baterías generan corriente continua, las pilas también generan corriente continua, y los dínamos también se usan muchas veces en soldadura eléctrica, ¿no? Hay máquinas de soldar corriente continua y hay máquinas de soldar de corriente alterna. Las máquinas de soldar de corriente continua tienen ciertas propiedades para cierto tipo de electrodos y permite a veces que el arco eléctrico que se genere sea más estable, ¿no? Y pueda fundir mejor.
Y también tenemos las máquinas de corriente alterna eléctricas, que también producen un arco eléctrico capaz con menos estabilidad, pero también funden bien el material de aporte, y lo cual tiene un uso generalmente más adecuado, ¿no? Lo que más se usa industrialmente. Esta es la diferencia que podríamos decir, lo que es un alternador y lo que es un dinamo. Son generalmente las fuentes que generan energía eléctrica a un circuito eléctrico, ¿no? Como parte de esta sesión de clase, en el aula virtual estamos colgando la tarea, ¿no? Una tarea en la cual consiste en 8 preguntas, en las cuales están basadas en este video, y también están basadas en el material de lectura obligatorio que se ha colgado en el aula virtual. Cualquier pregunta, hacerla por el WhatsApp, cualquier duda, y por favor conéctense en el WhatsApp para absolverle cualquier duda, cualquier pregunta respecto al tema que estamos desarrollando. Muchas gracias, jóvenes, y espero que estas definiciones les hayan servido para aclarar algunos conceptos, y si no es así, como les vuelvo a repetir, conéctense por medio del WhatsApp para los que no tienen conexión directa con el aula virtual. En el WhatsApp también voy a estar colgando el material informativo respecto a la sesión de hoy día, ¿no? La sesión de clase de hoy día. Muchas gracias, jóvenes, y hasta la próxima sesión de clase, que es el próximo lunes.